Muy bien, muy buenos días nuevamente a todas y todas las personas que nos acompañan el día de hoy, esta mañana, 7 de noviembre. Contamos con la presencia, como siempre, afortunada de la ingeniera Santa Aguilar Castillo, directora general de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Secretaría de Gobierno del Estado, de la Secretaría del Trabajo, perdón, del Estado de Sonora, eh, con quien estamos trabajando en estas jornadas, programa de webinars preventivos en estos temas. Y hoy nos es grato presentar como ponente invitado esta mañana al maestro Luis Octavio Thompson Vázquez. Él es maestro en gestión integral de riesgos, ingeniero industrial mecánico e ingeniero minero. Él está certificado en seguridad y salud en el trabajo, protección del medio ambiente y protección civil, con amplia experiencia pues en todos los puestos que ha ocupado también en el sector gubernamental en los temas de prevención, seguridad e higiene laboral, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, él nos va a hablar de la norma oficial mexicana 001 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2008, relacionada a edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo, condiciones de seguridad. Antes de iniciar, le cedo la palabra a la ingeniera Santa Aguilar Castillo, directora general de Seguridad y Higiene en el Trabajo del Gobierno de Sonora. Adelante, Santi. Buenos días a todas las personas aquí reunidas. Reciban un cordial saludo por parte del maestro Francisco Vázquez Valencia, es el secretario del Trabajo, y del licenciado Hervey Castelo Montaño, él es subsecretario del Trabajo. Agradecer la asistencia a esta conferencia denominada Responsabilidades del Patrón en la norma 001. Eh, STPS 2008. Agradecer muy especialmente al maestro Luis Octavio Thompson Vázquez, quien impartirá esta conferencia, y muy especialmente agradecer al arquitecto Catase por su invaluable apoyo. El objetivo de estas rondas de conferencias es garantizar principalmente la protección y salud de los trabajadores, siendo este sector altamente fundamental en el desarrollo económico de nuestro estado y de suma importancia para nuestro gobierno. Gracias. Muchas gracias, ingeniera Santa Aguilar. Bueno, vamos a hacer la palabra. Quiero comentar nada más que va a ser una presentación del ingeniero Luis Thompson, y posteriormente una ronda de preguntas y respuestas. Si alguien en el momento que está exponiendo algún tema quisiera participar, si puede levantar la mano o activar su micrófono y pedir la palabra, por favor. Todos pueden activar su micrófono en el momento que lo deseen. Solamente le pedimos que mientras esté exponiendo lo mantengan apagado para evitar que el audio se vicie. Eh, Muy bien. Estos webinars también se están grabando y se están compartiendo para su administración a la ingeniera Santa Aguilar Castillo de la Dirección General de Seguridad e Higiene. Ella lo publicará y lo compartirá de manera oficial a quienes crean conveniente. Independientemente de eso, al final pondré una liga con el canal de YouTube donde estas conferencias están quedando grabadas para quien desee volver a poderlas observar y tomar algunos aspectos importantes, pues lo puede hacer con toda confianza. Entonces, muchas gracias, Luis, por haber aceptado la invitación. Te cedo la palabra para que inicies tu plática. Gracias. Muchas gracias, Santi, muchas gracias, Mariano, y muchas gracias a todos. Estoy muy contento por participar con este numeroso grupo y así como lo comenta Mariano, pueden interrumpir en cualquier momento. El tema que nos trae ahorita es la norma 01 de la Secretaría del Trabajo y es un tema, vamos a decir, algo soso en cuanto para llevarlo a cabo en una exposición, pero sí hay elementos relevantes del que podemos platicar y que me gustaría que de manera abierta todo el mundo haga sus comentarios respecto a su experiencia con el tema de esta norma, ¿no? Veo a Oscar aquí de la Universidad de Sonora que está a punto de enfrentar la construcción o la reconstrucción de la escuela de civil
en la Universidad de Sonora y que de alguna manera le puede servir este tipo de información, o por lo menos que esté pendiente de lo que van a hacer la escuela y los ingenieros civiles, ¿no? Porque por lo regular, en este tema de la... ¿No me permite avanzar, Mariano? Bueno, Ya cambió, ¿eh? sí, ya. En este tema, para todos los que de alguna manera hemos ostentado el puesto en el área de seguridad de las empresas, pues siempre entramos a un centro de trabajo donde la obra ya está construida. Entonces, pues es muy difícil decirle al director general, pues que tiene que modificar la salida de emergencia, porque por lo regular todos los arquitectos, y me imagino que Mariano no me lo irá a discutir, que normalmente el formato de salida es de 90 a 95 centímetros en la figura del AutoCAD, ¿no? Y normalmente siempre diseñamos así las puertas. Y eso terminan diseñadas y así se construyen. Entonces, en el momento que nosotros tenemos que decirle que si queremos considerar una salida de emergencia que debe medir 1.20, en la mayoría de los casos no lo consideran. O el número de salidas de emergencia, por muchas razones. Además, está otros temas que vamos a ir viendo más adelante. Pero obviamente nosotros llegamos a un centro de trabajo y normalmente las condiciones de construcción ya están hechas. Entonces, si nosotros analizamos la bibliografía, cuando hablamos del tema de actos inseguros y condiciones inseguras, pues no cae dentro de esa, de ese concepto, ¿no? Realmente cae en el concepto de condiciones de riesgo, que de alguna manera pueden afectar a la salud de los trabajadores, y nosotros no poder hacer mucho sobre el tema. También sucede que muchas de las empresas rentan los edificios y hacer una modificación por necesidades del cliente, no muy seguido se puede hacer algo al respecto, sobre todo por el tema de lo que cuesta, ¿no? Normalmente todos nuestros proyectos están encaminados a cómo mejoramos la salud del trabajador y tratamos de ver económicamente cómo beneficia al trabajador. Pero cuando estamos en la encrucijada de que nosotros estamos rentando el inmueble versus la renta del inmueble, y le voy a decir así, los pensamientos de nuestro arrendador, a veces nos cuesta mucho trabajo hacer algo al respecto, ¿no? Esta norma, normalmente, obliga al patrón, o sea, a la persona al empleador, a cumplir con requisitos de la edificación, pero el edificio, pues en muy pocas ocasiones, pues es de él, pues normalmente lo renta y tiene que hacer un arreglo, pues con el arrendatario para poder hacer alguna corrección. Obviamente, parte, y eso lo quiero leer textualmente para que siempre lo tengamos en mente, pues dentro de lo que es el contenido de la norma, pues son las obligaciones del patrón, pero si analizan la situación, está directamente vinculado con el tema de la salud de su empleado, más a lo mejor no tiene nada que ver con el tema del edificio. Normalmente, en muchas empresas existe el puesto del Facility Manager o responsable de las instalaciones, que puede ser alguien que es de planta o alguien que es del mismo parque industrial. Entonces, si voy a leer textualmente las obligaciones del patrón. Dice, conservar en condiciones seguras las instalaciones de los centros de trabajo para que no representen riesgos. Realizar verificaciones oculares cada 12 meses al centro de trabajo, pudiendo hacerse por áreas para identificar condiciones inseguras y reparar los daños encontrados. Los resultados de las verificaciones deben de registrarse a través de bitácoras, medios magnéticos o en las actas de verificación de la Comisión de Seguridad e Higiene, mismos que deben conservarse por 1 año
y contener al menos las fechas en las que se realizaron las verificaciones, el nombre del área del centro de trabajo que fue revisada y en su caso el tipo de condición insegura encontrada, así como el tipo de reparación realizada. Número 3. Efectuar verificaciones oculares posteriores a la ocurrencia de un evento que pudiera generar daños al centro de trabajo. Y en su caso, realizar las adecuaciones, modificaciones o reparaciones que garanticen la seguridad de sus ocupantes. De tales ocasiones registrarán los resultados en las bitácoras o medios magnéticos. Los registros deben conservarse por un año, contenerlos al menos la fecha de verificación, el tipo de evento, los resultados de las verificaciones y de las acciones correctivas realizadas. Para que no se me olvide, voy a comentar esto muy importante, que menciona el punto 3, ¿no? Que debe realizar las adecuaciones, modificaciones o reparaciones. Pero vamos a hablar de adecuaciones o modificaciones, ¿no? Y ahorita más adelante lo vamos a comentar, ¿no? Pero ténganlo en mente y piensen en el huracán Otis, por favor. Contar con sanitarios, retretes, mijitorios, lavados, entre otros, limpios y seguros para el servicio de los trabajadores y en su caso con lugares reservados para el consumo de alimentos. Contar en su caso con regaderas y vestidores de acuerdo con la actividad que se desarrolla en el centro de trabajo o cuando se requiera la descontaminación del trabajador. Es responsabilidad del patrón establecer el tipo y características y cantidad de los servicios. Proporcionar información a todos los trabajadores para el uso y conservación de las áreas donde se realicen sus actividades en el centro de trabajo, incluidas las destinadas para el servicio de trabajadores. Otro elemento muy importante y que lo contempla esta norma y que debe aparecer dentro de sus análisis de riesgo es que si el trabajador está expuesto a algún tipo de contaminante, ya sea químico o biológico, pues las condiciones de aseo, no solamente del personal, sino de las áreas de trabajo, están regidas por esta norma. Entonces, eso vamos, para empresas que tengan, pues que tengan laboratorios, que sean hospitales, que tengan clínica dentro de su centro de trabajo o servicios médicos. Entonces, si tenemos este tipo de exposición, debemos de contar con este tipo de instalaciones. En la norma anterior, antes estaba incluido como obligatorio cierto número de mijitorios, cierto número de retretes y cierto número de regaderas, como una condicionante valorado versus el número de trabajadores, que fue uno de los cambios que tuvo esta norma. Obviamente, pues los trabajadores también tenemos obligaciones. Que todo gira alrededor en que el trabajador tiene que cumplir con las condiciones que le imponga su empleador. Yo siempre he recomendado que todas las condiciones en el tema de seguridad estén incluidos en el contrato colectivo de trabajo. De alguna manera para que se pueda ejercer presión sobre los trabajadores para que cumplan con todos estos elementos, ¿no? Y no solamente eso, sino también en el tema de conservación del centro de trabajo, ¿no? Obviamente, dentro de algunas empresas hay políticas que incentivan el tema de la conservación. Yo tengo la experiencia personal en Bimbo, que la misma empresa fomenta que los trabajadores pinten la empresa y hacen actividades, el día que se va a pintar, hacen una actividad familiar y de alguna manera sí promueven, pues la camiseta, ¿no? Y que el trabajador cuide el centro de trabajo, ¿no? Obviamente, pues lo que comenté ahorita, en muchos centros de trabajo los edificios son rentados, ¿no? Y nunca nos preocupamos por eso. Entonces, dentro del análisis que hacemos, de los recorridos de la comisión, se supone que nosotros hacemos hincapié para la conservación del edificio, dentro del tema de orden de limpieza, pero a veces no tenemos la respuesta que necesitamos, porque no es el mismo empresario o el empleador el que hace las reparaciones, sino es el dueño del edificio, ¿no? Y normalmente muchos, salvo que alguien me diga lo contrario, ese tipo de acciones siempre tardan mucho tiempo en arreglarse, ¿no?
dentro de los temas generales de la edificación, que normalmente como seguristas nunca le ponemos atención, pero son las condiciones estructurales del edificio. Siempre nos bota, nada más cuando hablamos en el tema de protección civil y el programa interno de protección civil, que tenemos que entregar el dictamen del estructurista del edificio donde estamos trabajando, o en su defecto se lo pedimos al arrendatario para que nos facilite una copia, pero nunca le ponemos atención. Y dentro de esta norma también está incluido, ¿no? Además, de las delimitaciones y todos los contenidos, dentro de la misma norma, ¿no? Como les comenté, como el tema es, un poco difícil de manejar y un poco soso, lo voy a ver de manera general y si alguien tiene alguna duda me puede preguntar, ¿no? Y otros temas que quiero incluir. Algo particular de la norma 1 es que es una norma que es del 2008. Realmente es una norma muy antigua. Aunque se entiende que la norma se debe revisar cada 5 años, pero a esta norma no le han hecho muchos cambios. Algo que quiero comentarles, que yo sí he tenido mucha suerte, es que me ha tocado a mí trabajar desde cero en la construcción del centro de trabajo. La mayor parte de mi experiencia ha sido trabajar en Bimbo. Me tocó construir algunas plantas y he tenido la fortuna de construir algunas instalaciones aquí en Hermosillo. Y la que considero más importante es la del Hospital San José. Entonces, me tocó estar desde el principio y de alguna manera pude influir en este tema, ¿no? Entonces, obviamente, un elemento interesante, pues, es el tema de los techos. Los techos, digamos que, y hablando de muchos pisos, es un elemento muy importante para el tema, cuando hablamos del tema de las goteras, ¿no? Además de que hay techos de muchos tipos, de concreto, de lámina, base me fue otro tipo de techo que está laminado, ¿no? Inclusive mitad cemento y mitad aislante térmico, ¿no? Entonces, obviamente el tema de las goteras es un tema muy importante de resolver y en mi experiencia yo siempre he recomendado que en el momento que nos entreguen un techo, lo mejor es regarlo con una manguera contra incendios para identificar goteras. Es la mejor prueba que le podamos hacer. Si no pasa esta prueba, el techo, les garantizo que le van a tener más mano de obra para arreglar. En el tema de las paredes, obviamente está muy vinculado al tipo de centro de trabajo, ya que puede ir de una simple pared que se le vea el ladrillo hasta una pared dentro de un quirófano. Entonces, en el tema de las paredes siempre hay que informarnos bien acerca de los requerimientos de la operación de la planta o de la instalación, porque inclusive hasta a un sistema de tierras debe estar instalado por tener cuartos blancos con aditamentos para energía estática, ¿no? Entonces sí, el tema de epóxicos, polímeros, pintura especial, tipo de acabado, algo muy importante en el tema de las paredes, sobre todo en los hospitales y en las plantas de alimentos, es que no acumulen polvo. Algo en la temática de construcción de plantas de alimentos hospitales es ser edificios que no acumulen polvo. Entonces, cualquier superficie que acumule polvo, ya sea de manera vertical o de manera horizontal, se deben de evitar. En el tema de los pisos, pues igual, ¿no? Está muy encaminado a la generalidad y los requerimientos de la planta, que va desde las instalaciones antiestáticas hasta el tema antiderrapante, ¿no? Obviamente, la mayoría de los pisos son de concreto, pero se manejan también pisos de epóxicos, ¿no? Que igual pueden tener requerimientos también sanitarios o nivel clínico, ¿no?
o de cuarto blanco, ¿no? Obviamente, un tip muy interesante para el tema de los pisos, sobre todo si estamos ahí cuando se está colando la losa de cemento, la losa de concreto, perdón, es que se eche la losa de una sola pieza o en volúmenes grandes y posteriormente a su secado, anteriormente a su secado, se corte con cierre de diamante. De esta manera se garantiza los topes digamos, lo voy a decir, entre mosaico, ¿no? De mosaico de concreto, ya que normalmente son de 5 por 5 metros y facilita mucho para el movimiento de los montacargas y los jack paddles, no estar con el mentado tope de cada vez de cambio de bloque de concreto, ¿no? Es un tip muy importante, ¿no? Dentro del proceso de construcción o si les toca a ustedes, ¿no? Además de los requerimientos de antiderrapante, ¿no? Normalmente, en mi experiencia en el tema de los pisos, es utilizar un epóxico y utilizar una arena muy fina para el tema de antiderrapante, ¿no? Y así obtenemos un tema de piso antiderrapante, con un mínimo esfuerzo, sin tener que cambiar las condiciones, del piso, ¿no? Otro tema muy importante de los pisos es cuando están contaminados con grasas o aceites, ¿no? Aquí la función del epóxido viene a ser importante para no penetrar el concreto, ¿no? En caso de que sean de concreto y evitar que haya daños, de pérdida de estructura del concreto que tenemos. En el tema de escaleras, casi siempre aquí en el que andamos fallando es en el peralte de las escaleras, ¿no? Normalmente por tratar de alcanzar un siguiente nivel, las escaleras no se construyen con el peralte, con las dimensiones adecuadas. Digo, si de alguna manera somos testigos de una obra civil en el tema de las escaleras, a lo mejor no podemos hacer nada al respecto, pero a veces sí nos toca que se hagan escaleras por necesidades de producción y si las mandamos a hacer de aluminio, si es que pueden pagar una escalera de aluminio, o de metal, ¿no? Y obviamente debemos de procurar que cumpla con los requerimientos que pide la norma, ¿no? Que como los comento, pues no los voy a estar mencionando, ¿no? En el tema de las escaleras de emergencia exterior, solamente una vez he tenido la fortuna de incidir en la mente del arrendador, de construir las salidas de emergencia, ¿no? Normalmente las salidas de emergencia deben estar construidas de una manera aislada y por la parte exterior de los edificios, ¿no? En dado caso de que se decida hacer el cubo de las escaleras en la parte interior, pues aquí el tema es de mantener presurizado el cubo para evitar que las condiciones de peligro del exterior penetren el cubo y también sean afectadas las personas que están dentro del cubo tratando de escapar del problema, ¿no? Obviamente creo que ya vieron el tema del señalamiento, ¿no? La norma 26. Obviamente el señalamiento del tema de las salidas de emergencia, pues está bien contemplado en la norma y también se contempla en la norma 02, ¿no? Algo muy importante cuando hablamos del tema de las salidas, aunque antes sí se contempló las características de la salida de emergencia dentro de la Secretaría del Trabajo, porque así se concibieron los términos de referencia para el estado de Sonora cuando existían las características de la salida de emergencia, es el tema de los dispositivos de apertura rápida, ¿no? Pero este tema viene a surgir con un tema de debate cuando los valores dentro del edificio están en riesgo, ¿no? Y vamos a tocar un tema sensible, el tema de las guarderías, ¿no? Que la salida de emergencia pues da hacia el exterior, ¿no? Y obviamente con la preocupación de que se roben a un niño, a veces toman medidas, los responsables de la guardería para que durante el turno, cuente con un tipo de aldaba para asegurar que un niño con la fuerza suficiente
puedo abrir la puerta, ¿no? Entonces, estos temas, aunque ya no se contemplan en la norma, siguen estando en debate dentro de las edificaciones, ¿no? Sobre todo en aquellas empresas que a mí me ha tocado trabajar, que muchos de los componentes son de oro, sobre todo para el tema de conductividad, pues el oro es un material altamente conductivo y altamente resistente a la corrosión. Entonces, me ha tocado saber de que muchas empresas, pues, están robando el material por las salidas de emergencia, ¿no? Entonces, a veces el tema de la vigilancia, a pesar de que se cuenta con el sensor o con el detector, siempre se las ingenias para estar sacando material por las salidas de emergencia, ¿no? Y aquí tenemos algunos ejemplos de salidas de emergencia y rampas de emergencia en la parte exterior. Otro tema muy interesante, es el tema de los barandales, ¿no? Aunque aquí manejamos un estándar de 90 centímetros, puede suceder que puede haber lugares de que el estándar o quede corto o quede muy alto, ¿no? Y una serie de elementos para el soporte, ¿no? Para el soporte del mismo barandal. Pero lo que ha sucedido es que sobre todo en situaciones reales, ¿no? Que gente trata de saltar pasando por debajo de la baranda o a través de la baranda, ¿no? Entonces, en el tema de las salidas de emergencia, como lo vemos aquí, si ven en la roja, es una malla completa, ¿no? Y en la de caracol, pues simplemente tiene un tubo protector, pero siempre tenemos que estar muy conscientes de que ese tipo de situaciones se nos puede presentar, ¿no? O en lugares donde por alguna razón estemos evacuando niños o haya que evacuar niños, ¿no? Y que se puedan ir por la baranda, ¿no? Recuerden que la norma, ¿no?, pues contempla diferentes tipos de centros de trabajo, ¿no? Y aquí tenemos algún tema con las dimensiones del peldaño y pues dependiendo de la situación y el peralte son lo que tenemos que contemplar, ¿no? En muchas empresas es obligatorio bajar las escaleras tomadas del pasamanos, ¿no? Entonces, es una política no muy común en muchas empresas, pero sí no deben existir condiciones para instalación de los pasamanos por ambos lados del muro, ¿no? Pero es una condición que se maneja en muchas empresas, sobre todo por el ancho de las escaleras, ¿no? Obviamente, y dentro de los procesos de evaluación para la certificación del estándar de competencia 397.01 está el tema de evaluar las rampas, ¿no? El tema para la circulación de peatones es una rampa al 10% y para el tema del trabajo es del 17%, ¿no? Pero imagínense ustedes en una mina que la rampa puede medir 2,000 metros y son 2,000 metros de bajada, 2,000 metros de subida, a lo mejor unas 30 veces diarias. Entonces, imagínense un camión que pesa algunas toneladas y toneladas más cuando viene subiendo. El consumo de combustible por superar la rampa, ¿no? Entonces, estas valoraciones también son muy importantes en minas subterráneas, ¿no? O en minas cielo abierto. El tema de la pendiente, ¿no? Y debemos de ser capaces de calcular independiente de largo que sea, ¿no? Que sean las rampas. Otro tema muy importante para las rampas y que es una de las pues adecuaciones, ¿no? Que no se le hizo a la norma 01, pero se creó la norma 34, que es el tema para discapacitados. Y es un elemento dentro de la falta de modernidad de la norma, crear la norma 34, ¿no? Además de que se incluyeron otros elementos para el tema de discapacidad, no solamente el tema de las rampas, ¿no? Ahora no debemos de pensar el tema de las rampas como una manera del tema de mantenimiento para acceder a una parte elevada, sino ahora lo tenemos que considerar como la posibilidad
de que a nuestro centro de trabajo acceda una persona con discapacidad motriz, ¿no? Digo, sería muy interesante, digo, y es un tema que no se ve todavía, a pesar de la aparición de la norma 34 para el tema de discapacidad, la preparación de las empresas en su centro de trabajo, en sus condiciones de sus instalaciones, hablando del edificio, es qué podemos hacer para contratar gentes con discapacidad. Digo, ahí hay muchos tipos de discapacidad. Cuando a mí me tocó trabajar en Macalo, que trabajamos en un área de pruebas donde había que carburar el motor y que los niveles de ruido estaban por las nubes. O sea, tener sordos, pues ahorraría una buena cantidad de dinero para todas las medidas de prevención que se tuvieron que hacer para que el ruido no saliera al exterior. Amén de las personas que trabajaban dentro de las áreas de producción para la carburación de los motores. Digo, el tema de discapacidad es un tema que se nos viene encima a las empresas y que deberíamos ir pensando qué podemos hacer, ¿no? Otro tema muy importante es el tema del autismo leve, que me ha tocado saber que en Maquilas de Tacahui, allá en Guaymas, han tenido mucho éxito con el autismo leve en trabajadores dentro de la empresa. Obviamente dentro de nuestros programas de protección civil y los programas de emergencia tenemos que hacer consideraciones para ellos, ¿no? Pero pienso que a lo mejor esta generación no nos va a tocar, por lo menos para los mexicanos, ver eso, ¿no? En este tema, ¿no? Bueno, también algunas empresas cuentan con rampas mecánicas, sobre todo en el área de andenes, ¿no? En este tema, sobre todo cuando disponemos de este tipo de rampas, siempre es recomendable también incluir el gancho a la caja del tráiler, porque es muy común que el montacarguista o inclusive el trailero no existe una buena comunicación y ha sucedido muchas veces aquí en Hermosillo que la caja o se resbala sola o el camionero jala la caja y se viene abajo el montacargas, ¿no? Junto con el operador. Entonces, implementar el sistema de lockout-tagout, cuando contamos con este tipo de rampas, siempre son muy importantes, ¿no? Asegurar el camión a la misma rampa, ¿no? Son buenas porque facilitan muchas veces o adaptan pues el edificio que rentamos que no da la altura en el andén y estas rampas vienen a solucionar el problema, ¿no? Sí tienen un buen costo, la mayoría son hidráulicas, obviamente hay una parte que se tiene que incluir dentro del plan de mantenimiento, pero son muy buenas rampas, ¿no? El tema de las escaleras fijas y semifijas, y vamos a las móviles, está muy vinculado si tenemos instalaciones elevadas, ¿no? Y que deben de contar con descansos cada 10 metros. Normalmente este tipo de instalaciones las hacemos de manera informal para todas las chimeneas que tienen descargas de emisiones de gases contaminantes hacia la atmósfera. Entonces, normalmente sucede en empresas propias o hacemos semi-instalaciones de algún tipo de material ligero para poder solventar este tema que tenemos con ecología del Estado y en algunas empresas con ecología del medio ambiente, ¿no? Sobre todo para obtener la licencia, perdón, se me fue la palabra, no, la LAE. Entonces, sí tenemos que hacer muchas consideraciones al respecto. Para el tema de las escaleras móviles, no debemos de manejar escaleras de metal, ¿no? El requerimiento es que sean escaleras de fibra de vidrio. Obviamente con sus aditamentos especiales para ser atrancadas al piso o clavadas al piso y ser manipuladas, ¿no? Otro tema muy importante y que solamente se maneja en las grandes industrias
es el tema de vehículos dentro de la empresa, ¿no? El tema más común es el manejo de montacargas. Entonces, obviamente las dimensiones de nuestros pasillos deben de permitir que haya flujo de personas y de montacargas si así se necesita, ¿no? De ser posible, solamente debe haber área de tránsito para personas o área de tránsito para montacargas, ¿no? Pero a veces es algo que no podemos evitar. Entonces, esas áreas deben de estar perfectamente bien delimitadas. Normalmente, y en una inspección, el inspector hace mucho hincapié en esto, ¿no? Sobre todo en las áreas de transición, ¿no? Donde puede acceder, sobre todo en el almacén, donde el trabajador accede a entregar el equipo al montacargas y el montacargas lo recoge, ¿no? Obviamente el peligro ahí, son las cuchillas del montacargas, ¿no? Y pueden agredir fatalmente a un trabajador. Obviamente otro tema muy interesante, aunque no se contempla dentro de la norma, es el tema de las emisiones de gases de los montacargas, ¿no? Y el último tema, o no menos muy importante, pero que muchas veces, yo lo he visto más bien por el tema sindical, más que el tema de seguridad, pues es la temperatura de confort en los centros de trabajo, ¿no? Obviamente, en todos aquellos centros de trabajo, donde hay aire acondicionado, pues no es tanto problema, ¿no? Pero ¿qué tal en aquellos centros de trabajo? Por ejemplo, en las empacadoras de verduras y frutas que están en la costa de Hermosillo, que trabajan, pues voy a decirlo, a la sombra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el tema de la temperatura de confort? Siendo que dentro de la norma 1 contempla condiciones de humedad relativa y condiciones de temperatura alrededor de los 24 grados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto y cómo se maneja? Pues obviamente no se maneja, ¿no? Y tratamos de compensarlo con flujo de aire, ¿no? Obviamente, si lo ven, lo van a contemplar en la norma de salud que tiene que ver con temperaturas elevadas o abatidas, que contempla condiciones del cuerpo humano y el consumo calórico, ¿no? Por exposición, le voy a decir condiciones extremas como que tenemos aquí, ¿no? Y que no brindan, pues este nivel de confort, ¿no? Digamos que aquí en el estado hablamos de que contemplamos condiciones de trabajo o edificios o centros de trabajo que contemplan las tres situaciones, ¿no? Centros de trabajo donde están expuestos a la temperatura ambiente, que vamos a hablar que es en promedio de 48 grados centígrados, o en los cuartos fríos que tenemos aquí en el parque industrial, que la temperatura circula cerquita de los 0 grados. Entonces, la norma esta contempla condiciones de consumo calórico del cuerpo humano, que espero que la vean más o menos, y ustedes pueden determinar niveles de estrés por fatiga del trabajador debido a las condiciones de su entorno, ¿no? Que lo contempla, pues, esta norma, ¿no? Obviamente, pues, el tema de ventilación, lo contempla esta norma, ya sea natural o forzada. Pues en muchos centros de trabajo manejamos la condición de medios mecánicos. Una condición especial, y vamos a considerar como una mina subterránea, como un edificio construido en el subsuelo, tiene requisitos en la norma 23 muy específicos para la ventilación, ¿no? Además de que está calculado dependiendo del número de máquinas, por decirlo de manera generalizada, que generan emisiones de la combustión de los motores, pues todos los elementos se tienen que sufragar, ¿no?
para que la persona que está laborando en su edificio, por hablar, decir, de la mina subterránea, cuente con buenos niveles de ventilación, ¿no? Obviamente, además contempla monitoreo en el puesto de trabajo y monitoreo se le conoce como el retorno, ¿no? Dentro de la mina subterránea existen un tipo de ventiladores especiales que les dicen, se le conoce como Robin, y que son los responsables de generar, pues, esa condición de ventilación dentro de la mina. Y pues de la parte exterior mandan aire hacia el interior, ¿no? Algo muy interesante para que los que no nos toque. En una mina subterránea no existen bocinas para los sistemas de emergencia para el momento que evacuar una mina, sino se le agrega un aroma fétido en el Robin para que en el momento en que todo el mundo le dé el aroma, tengan que evacuar la mina subterránea. La misma norma contempla modelos arquitectónicos seguros, ¿no? Para los centros de trabajo, ¿no? Pero normalmente nunca tenemos la suerte de estar en ese momento, ¿no? O muy pocos hemos tenido la suerte de estar en ese momento, ¿no? Algo que también quería comentar, dentro de la norma y consecuencia de que son normas muy viejas. Y es algo, y lo que comentaba ahorita del huracán Otis, ¿no? Una situación, digamos, que me llamó mucho la atención, ¿no? Ya hablando del tema de que no solamente el tema de protección civil para el tema de los huracanes o cualquier fenómeno perturbador que está un centro de trabajo expuesto, ¿no? Hablamos en la Ciudad de México, el tema de los sismos, como lo tenemos posiblemente en Mexicali, temas de inundaciones, como los hemos escuchado. O sea, se supone que nosotros debemos de construir centros seguros de trabajo, ¿no? O sea, que el edificio nos debe proteger bajo cualquier circunstancia, incluyendo inclemencias del tiempo. Hay un concepto que si hay gente aquí de sur después ya lo he escuchado, pero es un concepto nuevo que se va a manejar en el tema de seguridad y en el tema de protección civil, sobre todo pues en muchas áreas, ¿no? Pero obviamente una de las áreas es el tema de la edificación, ¿no? Y como lo comenté ahorita al principio, ¿no? O sea, no es una condición insegura ni es una condición, no es una condición, un acto inseguro o una condición segura, es una condición de riesgo, ¿no? Que normalmente, o sea, la construimos, ¿no? Entonces, este concepto nuevo se le llama construcción social del riesgo. Nosotros construimos nuestras propias vulnerabilidades, ¿no? Nosotros somos responsables de esas vulnerabilidades que en un momento determinado pueden tener una consecuencia para nosotros. Entonces, cuando hablamos en el tema ese de la construcción del riesgo y la resiliencia, debemos de pensar que la edificación de nuestro centro de trabajo, pues debe ser capaz de resistir. Si tenemos una torre de control que tiene que ser resiliente porque debe mantener las comunicaciones en una situación tan difícil como un huracán, pues debería soportar los vientos, no sé, si existe el huracán nivel 10, debería estar construido para sostener ese tipo de huracanes. Ahora bien, el tema ahorita lo comenté para el tema de las guarderías y también existe para el tema de los hospitales, ¿no? Sobre todo para el tema de lo que es la seguridad patrimonial, ¿no? Obviamente, dentro del tema de la edificación, ahora el tema de la seguridad pública es un tema que está, pues, muy fuerte en el país, ¿no? Y tenemos que tener consideraciones en ese tema, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos que considerar que nuestro edificio tiene que ser en ese tema seguro, tenemos que tener el conocimiento suficiente para poder asegurar nuestro edificio bajo esas condiciones. Digo, ahora estamos hablando de que hay balaceras cerquita de las escuelas. Entonces, ¿qué condiciones del edificio tenemos que considerar o qué protocolo tenemos que considerar
para proteger a las personas que están ahí, ¿no? O sea, y luego que hemos visto, o sea, yo no he escuchado que comenten enfrente de un centro de trabajo, entre comillas, porque sí ha habido que van a una taquería y lo vamos a considerar como un mini centro de trabajo, donde pues llegan a la taquería y pues van en la torre ahí con la persona, ¿no? Luis, Mande. si me permites, aquí hay una pregunta de Fernando Zuna de Guadalajara. Cuando Adelante, ibas Fernando. en la presentación dice, en lo que contestas, le vamos a dar la palabra también a Itzel Cara, ¿no? Ajá. Pregunta Fernando Zuna si en todas las instalaciones se requiere contar con salida de emergencia o depende del tipo de la instalación. No, en todas las instalaciones, por mínima que sea, y se lo digo por experiencia personal, mínima que sea, tienes que contemplarla, ¿no? Porque no puedes saber tú qué emergencia, o sea, todo el mundo conoce, la única salida de emergencia que conoce es por la donde entró, pero tú no puedes prever, o lo que acaba de pasar aquí recientemente en una discoteca, ¿no? Que pues la discoteca nomás tenía una salida de emergencia y estaba pues del lado donde está la puerta de entrada, ¿no? Y para desafortunadamente estaba bloqueada. Pero a mí me tocó insistirle a una guardería que pusiera una salida de emergencia porque no tenía. Sí. No tenía lo que le insistí. Y finalmente convencí a la persona que pusiera un portón, porque no tenía nada hacia atrás. Un portón, aunque lo tuviera con candado, pero algo para salir hacia el exterior. Sí. Y desafortunadamente un viento tumbó el techo de una edificación que estaba enfrente, que era de lámina, se llevó su instalación, su subestación, y cayó sobre la entrada, que era una guardería, sobre la entrada, ¿no? Bloqueando la salida eléctricamente de todos, ¿no? ¿Y Le cuál fue damos la única salida que utilizó? ok, El portón que le rogué que lo pusiera. está bien, le damos la palabra a Istel Cara. Si gusta activar tu micrófono, Istel. Hola, sí, muy buenas tardes. Pues esa pregunta sí me gustaría aclararla, la que acaba de hacer el compañero. Bueno, más que nada ahondar un poquito más, porque por ejemplo hay empresas que por la ubicación que tienen en zona conurbada, etcétera, inclusive de sus instalaciones, pues así está, ¿no? Tienen un portón. El portón es su única entrada, tiene una puerta peatonal y un portón por donde se abren las dos compuertas y entran los vehículos. Ahí, por ejemplo, en este caso, por temas de seguridad patrimonial, pues la empresa te dice, yo no puedo poner una barra de pánico en mi puerta peatonal porque, pues para mí es un tema también de vulnerabilidad. Ahí, por ejemplo, ¿qué procede? Esa sería mi primer pregunta. La segunda pregunta es en el tema de ventilación artificial. Como tal, ¿es auditable el hecho de que se cuente con un registro de cada cuánto se prende el aire acondicionado en este caso? Una bitácora de que se esté asegurando de que el aire acondicionado se prende antes de que vaya a ingresar el personal un cierto tiempo antes para asegurar la parte de las condiciones atmosféricas, ambientales. Y la otra pregunta va direccionada, por ejemplo, cuando las escaleras del centro de trabajo no cumplen con la norma en el tema de la huella, el peralte, etcétera. Más que nada en este tema de la huella y el peralte, porque en los barandales, pues sí es un hecho de que si no tienen barandales, pues se tienen que colocar con todos los aditamentos y las distancias correspondientes, sea como sea la escalera. Pero en ese caso, habría que modificar la escalera de lleno, o sea, o bien se pueden implementar ciertas medidas de prevención de riesgos para mitigar los riesgos de caída, en este caso de que es diferente el tamaño de huella y el peralte, o si es estricto ese tema en temas de auditoría. Esas serían mis preguntas, gracias. Bueno, de la primera pregunta, digo, y me tocó un caso, ¿no? Igual de una guardería que por condiciones estaba rodeado de casas. Entonces, yo le recomendé a la persona que hablara con el propietario de una casa, que dije, mira, habla con el propietario de esa casa y dile que te permita poner una salida de emergencia a su patio. O sea, porque nosotros como segurista, nuestra prioridad
es ver cómo protegemos al trabajador. Obviamente, hay muchas cosas que podemos hacer y todas las circunstancias son diferentes, ¿no? Pero haz de cuenta, eso fue lo que yo hice. Y la persona aceptó que pusieran esa salida de emergencia, que diera a su patio. Y obviamente por consiguiente que salieran por su casa, ¿no? En caso de una emergencia. O sea, se pudo hacer, pues. O sea, aquí sí hay que ver cómo sí hacer las cosas, ¿no? O sea, todo ese tipo de situaciones son las que de alguna manera tenemos que enfrentar y que tenemos que tratar de solucionar. Otro tema también que me tocó vivirlo a mí es ese tema de la seguridad en las puertas. Entonces, venden dispositivos que es un candado que tiene ciertas circunstancias mecánicas que bajo una situación de riesgo, haz de cuenta, rompes como una especie de vitrina y el candado se deshace. Entonces, realmente las puertas están con candado, o sea, y no es un candado cualquiera, pero tiene esa condición, ¿no? Y obviamente, pues si alguien lo viola, se activa un dispositivo que se dispara, ¿no? Entonces, digo, en términos de juntar las cosas, sirve, ¿no? Ahora en el tema de ventilación, la Secretaría del Trabajo no te pide que tengas una bitácora del tema de las veces que se prende y se apaga. Pero lo que sí es cierto es que si la Comisión de Servicio al Trabajo lo incluye dentro de sus recorridos por alguna razón que tiene que ver que a lo mejor porque no funciona el automático del aire acondicionado y dejan que se caliente la instalación o algún tipo de problema mecánico del aire acondicionado y la gente se inconforma a través de la comisión y queda registrada en el recorrido de la comisión, el inspector hace suya el acta de la comisión y la suma al acta de él, ¿no? Entonces tienes que tener mucho cuidado con eso, porque si alguien te está haciendo que lleves una bitácora que no está regido en ninguna parte, no está regido en ninguna parte, debe haber una razón por la cual te lo estoy pidiendo. Entonces sí tienes que tener mucho cuidado con eso, porque sí puede tener una consecuencia donde el inspector te diga que lo tienes que hacer. Oye, yo quiero aprovechar aquí también, aprovechando la presencia del maestro Fernando Zuna, que es especialista en seguridad ambiental. Esta parte, ¿pudieras hacer algún comentario que complementara, Fernando? Él está en Guadalajara, ¿no? Si pudieras activar tu micrófono. ¿Me escuchan? Sí, adelante, con la parte del monitoreo ambiental y todo eso, pues yo sé que eres especialista en el tema, ¿no? No, bueno, la norma 1 hace referencia a el confort en el sistema de ventilación, pero no hay mucha confusión porque quieren utilizar las normas que le aplican al gobierno para el monitoreo de la calidad del aire en el exterior, pero eso es muy diferente al interior de una empresa. Por ahí en algunos de los grupos estaban debatiendo sobre el síndrome del edificio enfermo, que eso es más acorde a la norma 1, pero no es como una norma especializada en ventilación, es más bien sobre características del edificio y como la ventilación se relaciona con algunas, vamos a decir, enfermedades transmisibles, sobre todo microorganismos, digo, el caso del COVID lo tuvimos muy claro en la pandemia, establece ciertas eh, recomendaciones para el tema de ventilación, pero no confundir con la que tiene que ver con el monitoreo atmosférico, que ese es del gobierno, no es del edificio como tal. Muy bien. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, Fernando. Ya nos quedan 5 minutos, le cedo la palabra a la ingeniera Santa Aguilar. ¿Quiere hacer un Sí, comentario? sí, Adelante, Santi. arquitecto, gracias. En razón a los muebles, la puerta de emergencia es cuando es más de 100 personas en adelante y con las medidas de 1,20 por 2,10. Y cuando es menos de 100 personas, la puerta principal es la que
la hace de puerta de emergencia, básicamente, ¿no? Eso es lo que se revisa, eso siempre es en protección civil. Es uno de en los planos, es una manera de verificar. Con esos se verifica si debe de llevar una puerta de emergencia con las medidas normales de 1.20 por 2.10, y en relación a lo que comenta el ingeniero Thompson, que era una guardería que no tenías la salida, pues ahí es un problema de desarrollo urbano, porque no se debió haber dado el permiso en un lugar de esos. Para eso existe el plan de desarrollo urbano, y es muy común que quieran meter industrias en donde es un área habitacional, y en este caso meten una guardería cuando en realidad puede ser riesgoso hasta para las propias familias si sucede algo dentro de ella. Yo no estoy de acuerdo que las guarderías estén dentro de las cerradas o fraccionamientos. No debe de ser. Siempre se han permitido o nunca se les ha dado el permiso, y por los años de estar incumpliendo, desarrollo humano por el tráfico de influencias termina dando esos permisos. Pero en general, cuando es un técnico consciente y sabe de los problemas que a futuro se va a enfrentar y que tiene responsabilidad, obviamente que no lo va a hacer. Muy buena, muy buena conferencia, pero sí habría que invitar a más personas, que esta conferencia va enfocada para los que autorizan los permisos de desarrollo urbano, lo que es la autorización de los proyectos. Sí, Eso es todo. ajá, gracias, Santi. Aquí hay varios comentarios y voy a comentar y te cedo la palabra, Luis, para que des tu comentario final sobre el tema. Esta norma, como que su propósito, pues obviamente es resguardar la seguridad y la salud de los trabajadores, indudablemente, y para eso está Así es. elaborada y para eso ese es su objetivo, ¿no? Sin embargo, debería de ser fuente para la actualización o elaboración de reglamentos de construcción. O sea, como bien lo comentó Luis Thompson al principio, pues es muy difícil que el reglamento diga otras cosas distintas a lo que está hablando aquí de puertas, escaleras, por ejemplo, pasillos, rampas, y una vez que está construido pase al tema de la inspección de seguridad y salud del trabajo, pase el tema de protección civil y que no cumplas, pero que al mismo tiempo cumpliste con los lineamientos de construcción y no, ya te enfrentas a otro tipo de cuestiones jurídicas entre el particular y las demás dependencias, ¿no? O sea, sobre si lo puedes obligar o no lo puedes obligar. Yo creo que aquí es parte de la armonización de las normas, primeramente, y que sí, debe hacer una norma oficial mexicana con cobertura nacional, pues debería usarse como fuente para los reglamentos de construcción. El otro tema es también la ambigüedad de las salidas de emergencia, porque si bien es cierto, la norma te habla de capacidad de empleados, 100 o más, 100 o menos, también te dice la 002 de que no sean distancias mayores a 40 metros lineales de recorrido. Entonces, como que se debe el análisis del inmueble en el diseño de los temas de seguridad y salud en el trabajo debe de ser complementario, ¿no? No nada más basta una norma para poder tomar cierto tipo de decisiones al momento de inspeccionar o revisar un proyecto. Entonces, aquí principalmente la idea de lo que hemos comentado, Santa y yo, es que lo que estamos haciendo es brindar un panorama general sobre las normas que aplican a los temas de seguridad y salud del trabajo para que se tenga conocimiento de lo más importante en este sentido y que, pues obviamente, en base a ese conocimiento, pues se pueda tener un criterio más completo sobre cómo combinar las diversas normas, porque finalmente somos sujetos obligados a todas ellas, no nada más a una en específico, ¿no? Yo creo que aquí la labor de difusión que está haciendo Santa del gobierno del estado, pues es sumamente importante.
particularmente porque las grabaciones están quedando y podrán servir de refuerzo para cualquier otra consulta, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando, Luis, te doy la palabra si quieres hacer una conclusión de este tema. Bueno, lo único nada más que quedó pendiente el tema de lo que comentó la compañera, el tema de la escalera, ¿no? Digo, el tema de la escalera, así como lo comenté y así como lo hemos dicho, pues es difícil que la demuelas si la escalera no es tuya o no pertenece, ¿no? Y así como comentas tú, que sí es válido tomar, las medidas necesarias, para tratar de mitigar, ¿no? Que eso es otro tema, el tema entre diferenciar entre lo que es una amenaza y lo que es un peligro, ¿no? Entonces, lo que comentas tú es de alguna manera mitigar el riesgo de que una persona caiga, ¿no? La norma, no me ha tocado a mí en mi experiencia ver que le pidan a alguien que demuela una escalera porque no cumple con los requisitos de la norma 01, ¿no? Pero nosotros como responsables del área de seguridad tenemos que hacer todo lo necesario para evitar que alguien sufra un accidente en ese lugar, ¿no? Sí, sí, sin embargo, si el propósito, Luis, aquí yo abundaría un poquito más, si el propósito es la seguridad del trabajador, porque estamos hablando exclusivamente de centro de trabajo, no de casas de habitación o viviendas, pues, ¿no? Que no aplican este tipo de normas, pero si es un centro de trabajo, yo considero que si esa estructura, sea escalera, rampa, lo que sea, representa un peligro para los trabajadores, pues sí, sí deberá tomar el inspector de seguridad las medidas pertinentes para reducir ese peligro, ¿no? Independientemente de que ya esté construida o no, tomar las recomendaciones para que se hagan las correcciones pertinentes, porque no puedes, sería muy negligente permitir que el peligro permaneciera, ¿no? Aún sabiendo. Como te Muy digo, no me bien. ha tocado, ¿no? Pero igual, ¿no? Si es un requerimiento de la comisión y queda en el recorrido, en el acta de recorrido, el inspector tiene la obligación de hacerlo notar, ¿no? Ujú. Y tomar las acciones necesarias, ¿no? Y Sí, te digo, en base a la experiencia de tú como segurista, ¿qué medidas puedes hacer, no? Porque a veces tú no puedes luchar contra la empresa o la empresa, pues no es lo mismo que el dueño del edificio, ¿no? Entonces, a lo mejor el edificio ya cuenta con esa escalera de concreto, ¿no? Entonces, esas son situaciones reales que se te presentan, ¿no? Tú como segurista, ¿no? ¿Y muy qué bien. puedes hacer para tratar de remediarlas, ¿no? Muy bien, Luis. Muchas Hasta poner gracias. un elevador, ¿no? Ajá. Voy a permitir compartir el reconocimiento y ceder la palabra nuevamente a la ingeniera Santa Aguilar Castillo para que cierre la reunión. Eh, Adelante, Santa. bueno, el gobierno del estado de Sonora, a través de la Secretaría del Trabajo y la Dirección General de Seguridad e Higiene, otorga el presente reconocimiento al maestro Luis Octavio Thompson Vázquez por haber impartido la conferencia Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo, lo que es condiciones de seguridad, norma 001, Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2008. Martes 7 de noviembre del 2023, Hermosillo, Sonora, México. Gracias. Y no sé si quiera que ya cierre. Sí, por favor, Santa. Bueno, principalmente agradecer a las personas aquí reunidas por la participación en estas conferencias. Siendo las 11:35, damos por clausurada la presente conferencia virtual. Gracias. Bueno, Muchas gracias. gracias a Muchas todos y gracias a todos. todos. Gracias, Luis. Gracias, Espero que Santi. no se hayan enfadado. Nos vemos la próxima semana con otra conferencia. Muy amables. Hasta luego. Gracias, buena tarde. Bye. Hasta luego.